Bueno, damos comienzo al segundo día del curso de Economía y Políticas Públicas del Campus FAES 2015 y lo hacemos con la segunda de las ponencias previstas en el programa. En esta ocasión contamos con la presencia de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Además de eso, Álvaro es técnico comercial y economista del Estado. De hecho, compartimos preparación en el tiempo con éxito diverso. Y además ha sido diputado, aparte de ejercer distintas responsabilidades en los gobiernos del Partido Popular, ha sido diputado en dos legislaturas, ¿no? Dos legislaturas de 2004 a 2011. Álvaro, le hemos pedido que nos haga un balance de las reformas económicas aprobadas y aplicadas por el Gobierno y que, como reza el título de su ponencia, están tratando de provocar un cambio estructural en la economía española. Estoy convencido de que desde su posición en Moncloa tiene una perspectiva privilegiada y un papel transversal en la articulación de las reformas económicas que nos será muy útil de cara a cumplir con los objetivos de este programa. Además, hemos querido complementar esta ponencia con la presencia de John Muller y de Yolanda Gómez, columnista del Mundo y subdirectora de ABC, respectivamente, para contraponer, no sé si esa es la mejor palabra, la visión de Álvaro y la visión del Gobierno de las reformas económicas aplicadas con el Gobierno con la percepción que existe en la sociedad española de esas reformas. Hecha esta breve introducción, doy la palabra a Álvaro Nadal. Buenos días y muchísimas gracias por estar todos aquí. Bueno, lo que voy a intentar durante esta media hora larga es explicar con cierta capacidad de reflexión, con tiempo, lo que se ha pretendido hacer en la política económica, dónde están los problemas que nos encontramos cuando llegamos, qué es las políticas que hemos puesto en marcha y sus resultados desde una perspectiva de largo plazo de la economía española, porque a lo mejor no tenemos esta visión, pero lo que está ocurriendo con la economía española y lo que nos llevó a la crisis no es muy diferente de crisis anteriores que hemos tenido. Todas tienen sus diferencias, pero la base común es muy similar y que se remonta prácticamente a los tiempos en que nuestro país empezó ya a avanzar hacia ser una economía desarrollada. Es interesante hablar despacito sobre estas cuestiones porque normalmente lo que son los 10 segundos de un total de televisión o el minuto de radio, estas cuestiones yo creo que no se cuentan o no se explican con suficiente profundidad. Y es lo que agradezco a FAES que podamos hacer, porque el tener un tiempo de reflexión, como decía antes, es siempre bueno en unas cuestiones que tienen su relativa complejidad, pero yo creo que son al final más fáciles de entender de lo que parece. Me van a permitir que yo hable del bosque, que es a lo que me dedico. Y es muy importante el bosque. Luego cada uno ve el árbol y el árbol es también fundamental porque necesitamos buenos árboles para que tengamos un buen bosque. Pero también hay cosas que le pasan al bosque y que es lo que voy a contar y que de alguna manera ha condicionado enormemente lo que ha pasado en los múltiples sectores económicos, las empresas o incluso los territorios en nuestro país. Y sin más preámbulos, pues voy a empezar una presentación que será breve en láminas. No me gusta mucho poner demasiados gráficos, pero muchas veces las imágenes ayudan muchísimo a entender lo que pasa, sobre todo en economía. Ops. No, esto no va. Pues la siguiente, por favor, si alguien me la puede poner. Intenta ver que esto vaya. No va. Problemas del directo. Un segundo. Y si no, pues se le da la tecla, que tampoco tiene más complejidad. ¿Es ese? No creo. No sé si es esa la tecla. A ver, alguien. No va el mando, ¿eh? Bueno, esperamos un momento y lo solucionamos, que tampoco tenemos tanta prisa. Bueno. Ayer iba. Siempre el Gobierno lo tiene un poco difícil, sobre todo para explicarse. Bien, la siguiente, por favor. Sí. Bueno, este es un dato conocido por todos. España es la 14ª economía del mundo. Este dato va más o menos cambiando en función del tipo de cambio del euro. Estamos jugando en la misma liga que Corea, Australia, Canadá.
ese es más o menos el tamaño del Producto Interior Bruto español. Si contásemos solo los países de alta renta, pues España está siempre entre los 10 primeros. Eso es un dato conocido y que no tiene mayor interés, pero simplemente para englobar dónde está España a nivel mundial, y dentro de la Unión Europea sabemos que es la cuarta economía de la zona euro y la quinta dentro del conjunto de la Unión Europea. Es un peso específico dentro de Europa y que de alguna manera hace que España deba aspirar a ser un actor de cierta capacidad, desde luego en la agenda europea, incluso en la agenda internacional a través de Europa. La siguiente, por favor, que es la que... Esta me gusta más porque... No, la anterior, que tiene mucho interés. Estos son los datos de la Universidad de Pensilvania, los de Heston y Summers, y que lo que miden es en series muy largas el Producto Interior Bruto por habitante en comparación con un marco de referencia que es Estados Unidos. O sea, 100 es el nivel que tiene Estados Unidos. En el año 50 España apenas era el 20 y tantos % del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Este nivel de renta es equivalente al de los países más pobres actualmente de la Unión Europea. Hoy en día estamos cerca del 70. Es un proceso de convergencia de prácticamente 30 puntos. Y vemos ahí que España es la quinta o sexta mejor historia de éxito en convergencia económico mundial de los últimos 2 generaciones. Tenemos por delante a Luxemburgo, tenemos por delante a Noruega, 2 países pequeños europeos, uno con petróleo, otro con un sistema financiero muy específico. Luego tendríamos Japón, Austria y peleando por el quinto o sexto puesto estamos con Irlanda. Es decir, de los países que han tenido una capacidad de avanzar en su nivel de vida, España es la quinta o sexta mejor historia de éxito mundial. No está mal en 2 generaciones, muchos llevan intentando un resultado similar y sin embargo no lo han conseguido. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la base de que la economía española haya producido ese avance que no es tan fácil de encontrar ejemplos similares en el resto de la economía mundial? Y lo voy a poner con un ejemplo. Todos tenemos un chisme como este. Bueno, este está fabricado en China y diseñado en Estados Unidos. Evidentemente no está hecho en nuestro país. El gran problema de la economía española siempre es el mismo. Lo era en los 50 y lo es hoy en día. Producir bienes y servicios que sean capaces de venderse en el mercado internacional, con los cuales obtener recursos, con los que podemos importar ese tercio de consumo que nos viene de fuera, que son importaciones, esos bienes de equipo que tenemos que instalar en nuestro sistema productivo, esos productos intermedios que metemos en nuestro sistema productivo o esas materias primas, esencialmente petróleo, pero también de otro tipo, que introducimos en nuestro sistema productivo y en nuestro consumo. España es un país que es una economía abierta, empezó a desarrollarse desde que es una economía abierta. No podemos producir ni debemos producir de todo, es un modelo abandonado afortunadamente, pero nuestro problema siempre ha sido tener una capacidad de producir bienes y servicios suficientemente atractivos en el exterior para obtener esos recursos. Es decir, en una palabra, el problema de la economía española siempre es el mismo, es competitividad. No es un problema de demanda, como a veces estamos escuchando, es un problema de tener esa oferta competitiva. Problema de demanda a lo mejor lo tienen muy pocos actores a nivel mundial. Estados Unidos, sin duda, que es la economía más innovadora, donde tiene la mayor producción de nuevos productos y servicios en el mercado y necesita que alguien se los compre. Pero nuestro problema siempre es otro, es ser capaces de seducir a nuestro consumidor y de seducir a los consumidores de fuera para que en el intercambio seamos capaces de tener esos bienes y servicios suficientemente competitivos. Si España fuese un país normal, este sería el objeto fundamental del debate en política económica. ¿Estamos siendo suficientemente competitivos o no? Estoy convencido de que este es el debate que todos los días ocurre en economías como las de Singapur. Sin embargo, el debate que estamos teniendo en la economía española es muy diferente. Algunos nos están diciendo que este no es el problema. El problema es un problema de reparto de rentas, de reparto de riqueza, de desigualdad. Luego viene un informe de desigualdad en este curso de FAES. Mientras que lo que es el análisis por parte del Gobierno es que el camino se recorre de forma inversa. Es desde la competitividad de la forma que acabas obteniendo niveles de renta y de riqueza suficientemente alto. El camino siempre es el mismo. En la economía española, tradicionalmente, se aumenta la competitividad. Al mejorar la competitividad, eres capaz de exportar o de sustituir importaciones, ensanchas tu base y tu capacidad exportadora. Eso genera rentas y tirones hacia los sectores que más están mirando hacia adentro, que son más internos, más domésticos. Aumenta el nivel de empleo, aumenta el conjunto de rentas, aumenta la recaudación y con la recaudación se mejora el estado de bienestar y aumenta los servicios públicos o mejoran los servicios públicos. Como empecemos la ecuación desde el final, nos equivocamos de medio a medio, que es una gran parte de las propuestas en política económica que se están escuchando prácticamente en todo el espectro de la izquierda e incluyo al Partido Socialista.
que nos están diciendo que hay que empezar por el final, cuando el problema de la economía española siempre ha sido el de tener esa competitividad. De hecho, vamos al siguiente gráfico. Ya tenemos aquí. Este gráfico también me gusta, hombre, no lo habría puesto si no me gustase. Estas son exportaciones sobre Producto Interior Bruto desde los principios de los años 70. Es la serie homogénea que más larga he encontrado. Es la historia del desarrollo español. Es la historia de la capacidad de incrementar el número de empresas y sectores que producen y venden fuera y tienen esa capacidad competitiva. Si en los años 50 éramos pobres, era por una sencilla razón, porque apenas lo único que éramos capaces de vender fuera era un turismo que hoy en día nos parecería de juguete, los tiempos de Ava Gardner y Charlton Heston, y las fotos en blanco y negro de las corridas de toro. Algo de minería, que ahí exportábamos bastante, y de agroalimentario prácticamente concentrado en cítricos. Era lo único que vendíamos fuera. Hoy en día tenemos una economía con un sector exterior tremendamente más diversificado. En bienes, la exportación número 1 de España, no sé si en las salas la conocemos, ¿cuál es? Bienes de equipo. Muy fuertes, especialmente en material de transporte, pero también máquina herramienta y todo tipo de producción de bienes de equipo. La segunda exportación fuerte española es química, especialmente petroquímica y farmacéutica. La tercera y cuarta, más o menos al mismo nivel, es agroalimentario, que hoy en día en un 80% es elaborado, antes era un 80% en fresco. Lo cual quiere decir que la agricultura ya no es agricultura, es una industria de transformación y cada vez más sofisticada y que es capaz de vender mejor fuera y con mayor valor añadido y con buenos márgenes. Y por supuesto el automóvil, que es una industria que se desarrolla a finales de los 60, principios de los 70 y que hoy en día todo de capital extranjero, pero se convierte en unas grandes producciones de bienes en España y que nos coloca en las grandes cadenas de valor añadido. Y luego a menor nivel tenemos una cierta industria de bienes de consumo. Eso en lo que es bienes, en lo que es servicios, tradicionalmente siempre han estado los ingresos por el sector turístico. España es la segunda o tercera potencia turística mundial, pero a lo mejor lo que no sabemos es que en los últimos 3 años los servicios de empresa, que incluyen ingeniería, logística, marketing, servicios financieros, seguros, transportes, consultoría, auditoría, todo lo que se nos puede imaginar de servicios a empresa, ya en nuestra balanza de pagos suponen más ingresos que los servicios turísticos. Es decir, España ya tiene una economía mucho más diversificada, mucho más sofisticada, con mucha mayor capacidad de producción y venta al resto del mundo, y eso es lo que nos ha hecho desarrollarnos como país. Y el objetivo de la política económica debe ser esa capacidad competitiva, ese ensanchamiento de los sectores. Y a esto, porque es lo que históricamente nos ha permitido aumentar esos niveles de vida. Si preguntásemos, ¿existe un método a la española de crecimiento? ¿Por qué España es esa quinta o sexta historia de éxito a nivel mundial? Es porque tenemos un método propio, desarrollado en décadas, bastante ecléctico, bastante práctico, de coger aquellas prácticas que nos parecen suficientemente buenas de los demás. En eso no somos un país dogmático. Y vamos mejorando nuestro sistema productivo y nuestra manera de hacer política económica y vamos haciendo progresar este país. Si miramos ese gráfico hay 3 lecciones que aprendemos de lo que es nuestra capacidad competitiva, nuestras exportaciones sobre el Producto Interior Bruto. La primera es que vamos hacia arriba. España es la historia del desarrollo español. España es un país que cada vez ha ido abriéndose más y con sectores más fuertes y más competitivos, que es la historia que he contado ahora de la diversificación de nuestras exportaciones. La segunda historia es que no siempre hemos ido hacia arriba. No se leen los numeritos que hay abajo, que son las fechas, pero hay 2 periodos de caída. Uno va del 84 al 92 y el otro va del año 2004 al año 2008. No voy a recordar quién gobernaba entonces. Pero aparte de quién gobernaba entonces, lo que es interesante es que los procesos de caída acaban siempre en un año en el que comienza una crisis dura. El año 92 y el año 2008. Es decir, la pérdida competitiva, la acumulación de deuda, porque como seguimos comprando del exterior, porque esta es una economía abierta que necesita comprar recursos del exterior, si no eres suficientemente competitivo y no los pagas con tus exportaciones, lo que acabas es endeudándote, acumulando deuda y generando una crisis que viene en una fuerte corrección. La crisis del 92 y la crisis que hemos vivido hasta hace bien poco son muy similares en sus causas, mucho más profunda la segunda y muy diferentes en la manera de solucionarse, como luego contaré. Pero básicamente la historia de la economía española es una historia de su capacidad exportadora y de su capacidad competitiva. Por eso ahí es donde, nuevamente repito, deberíamos tener centrado el debate de nuestra economía y no en lo que estamos acostumbrados a escuchar últimamente. La tercera lección que sacamos de este gráfico es los últimos 3 años. Si se ve, la pendiente de recuperación de nuestras exportaciones es espectacular. 9 puntos sobre PIB.
Esto no lo ha hecho nadie, ni siquiera países pequeños que por fuerza están mucho más abiertos, como los bálticos o como Irlanda, han tenido una capacidad de aumentar sus exportaciones sobre PIB al ritmo que lo ha hecho la economía española. Y aquí hay dos protagonistas. Las multinacionales que invierten en nuestro país como base de producción, el sector del automóvil y muchos otros, como he mencionado anteriormente. Eso tradicionalmente ha sido así. Eso tradicionalmente era el 80% de nuestra exportación, pero ya no lo es, ahora es el 50%. Porque una gran parte de ese crecimiento exportador lo han hecho pequeñas y medianas empresas. Desafortunadamente en España nuestras grandes empresas, salvo alguna honrosa excepción, no exportan. Son empresas de utility, son empresas que sirven inputs al sector productivo. Pero las medianas empresas sí son las protagonistas de este proceso de recuperación de la exportación. Y ha sido increíble el desarrollo exportador de esa pequeña y mediana empresa, yo diría que especialmente mediana, con grupos fortísimos, muchos de ellos líderes en su nicho de mercado. Podemos hablar del sector de componente de automóvil, podemos hablar de material de construcción, pero miles, en agroalimentario, miles de empresas de estas características tienen esa evolución. Esto es lo que realmente ha importado. España, dentro de los países grandes avanzados, es el segundo en nivel de exportaciones sobre PIB. Solo nos gana Alemania. Ya tenemos más exportaciones sobre PIB que Japón, que Reino Unido, que Estados Unidos, que Francia o que Italia. Y esto es de estos 3 últimos años. Esta es la transformación de la economía española. Es esa capacidad de abrirse y volver a producir bienes y servicios que seduzcan a nuestros consumidores y que seduzcan a los consumidores alemanes, americanos, chinos, con los cuales obtenemos los recursos para intercambiar. Que ese es el gran problema, como decía antes, que siempre hemos tenido. Cuando no tenemos esto, la economía entra en un proceso de crisis. Bien, como hay una palabra que a mí no me gusta nada en economía, que es hay que, porque cualquiera puede decir muy bien, hay que ser más competitivo y hay que exportar, pero eso no sirve para nada. Lo que importa es cómo. ¿Cómo hacemos en la política económica española, o cómo históricamente hemos hecho, porque tampoco hemos hecho cosas muy diferentes que los buenos modelos de gestión de la política económica que llevamos aplicando en España durante décadas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para que estas exportaciones sobre PIB mejoren, esta competitividad mejore y España sea capaz de producir esos bienes y servicios suficientemente competitivos? Bueno, prácticamente podemos decir que existe una receta, como decía antes, a la española, de desarrollo y crecimiento. Tiene mucho que ver con esa capacidad competitiva y su sector exterior. La primera idea es reformas estructurales. ¿Qué son reformas estructurales? Las reformas estructurales es un eufemismo, es una palabra que nos hemos inventado los economistas para definir una situación muy compleja de hacer en política económica, que consiste en que haya más incentivos a invertir en sectores abiertos y competitivos y contratar en sectores abiertos y competitivos y no en sectores cerrados que miran hacia adentro, que tienen algún tipo de privilegio de mercado, normalmente muy vinculado a algún tipo de regulación pública o de buenas relaciones con el poder público. Si me permiten la expresión coloquial, las reformas estructurales consisten en quitar chollos. Evidentemente, al que se lo quitas no te lo va a agradecer, pero aquellos que se benefician de la misma tampoco, porque el efecto se dispersa a lo largo del sistema económico. Pero son esenciales, porque sin ellas no tienes el incentivo adecuado a ir trasladando los factores de producción, la inversión de capital y la contratación del trabajo en los sectores abiertos y competitivos. No realizas esa transformación, no consigues que tu economía se abra más y sea más competitiva. Si solo nos dedicamos a invertir en sectores que solo producen por y para los españoles, no hacemos más rico al país. Lo hacemos cuando se invierte en sectores que son capaces de producir y vender para una economía global en la que se obtienen también recursos del exterior con los cuales, como decía antes, compramos esos inputs y esos bienes y servicios que utilizamos para nuestro consumo. Bien, las reformas estructurales requieren, por tanto, de una profunda gestión política. Por eso la política económica no es solo económica, es política. Es una gestión de intereses, tiene una técnica compleja, porque requiere un conocimiento y requiere mucha experiencia, pero también requiere gestión política. Y ahí es donde se notan las diferencias de la capacidad de gobiernos para hacer reformas o para no hacerlas. Y de ahí se nota también la capacidad que puede tener un partido político de gestionar las reformas estructurales. Voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Qué tuvo más éxito? ¿El gobierno democrático de Mariano Rajoy o el gobierno tecnocrático de Mario Monti a la hora de aprender reformas? La diferencia sustancialmente estaba en la política, en tener un aparato de partido, de tener unos concejales y unos alcaldes, de tener
unos presidentes de comunidad autónoma y unos consejeros que son capaces de articular un proyecto de reforma muy complejo y que lidia intereses, a veces más locales, a veces más nacionales, de forma que nunca son perfectas las reformas estructurales, pero el resultado de las mismas sí que generan ese incentivo hacia invertir y producir más y ese crecimiento de exportaciones sobre el PIB que hemos visto. Por lo cual esto es muy importante. Es una gestión política y además hay que saber que no hay que cejar en el empeño. Me decía una vez un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional que las reformas estructurales son como el cuento de Gulliver. Está el gigante en la playa y está atado por un montón de hilitos y tú cortas un hilito y no pasa absolutamente nada, pero a medida que vas cortando hilitos, el gigante se va liberando hasta que se levanta. Claro, al que le cortas el hilito se enfada muchísimo, pero es necesario ir cortando muchos hilitos y al final vas a conseguir que esa economía sea más eficiente y esté mucho mejor motivada para integrarse en la economía global, como contaba antes, que es el objetivo. El segundo elemento de la receta es estabilidad macroeconómica. En las historias históricas españolas nunca veremos que el crecimiento económico español correlacionó con altos niveles de inflación, altos niveles de déficit público, altos niveles de endeudamiento público o altos niveles de endeudamiento privado o déficit exterior. La economía española, como decía antes, crece desde la oferta, crece desde esa capacidad de competitividad. No es la demanda lo que nos determina el ciclo. Y lo voy a poner con un ejemplo. Imaginemos la política monetaria más expansiva que pueda haber, que es que yo me ponga a la puerta de unos grandes almacenes y le dé 300 euros a cada persona que pasa por la puerta. Que aumenta el consumo es indudable. Cada español que le vamos a dar esos 300 euros va a aumentar el consumo. Ese no es el problema. El problema es cuántos bienes y servicios españoles van a comprar con esos 300 euros. Porque si se meten en esos grandes almacenes y se compra una televisión de 50 pulgadas coreana, el empleo lo va a crear en Seúl, pero no lo va a crear en España, que es lo que a nosotros nos interesa. Por eso era esencial siempre hacer reformas y mantener los niveles de competitividad. Los incrementos de demanda, si no eres competitivo, para lo único que sirven es para expandir los niveles de empleo y de actividad en los países que son más competitivos que tú. Bien, no es nuevamente el tipo de política económica que estamos escuchando en la oposición. Hubo aquella frase famosa del anterior líder de la oposición, hablando de Draghi, de una palabra tuya bastará para sanarme. No es verdad. Si se hace una política monetaria muy expansiva y el país no es suficientemente competitivo, donde se crearán los empleos será en Helsinki, en Frankfurt, en Seúl, en Shanghái, en los países que nos exportarán aquello que nosotros estamos comprando. Porque toda política de demanda expansiva implica que alguien se endeuda. La política monetaria es para que el sector privado se endeude y tire de las compras, y la política fiscal es para que el sector público se endeude y tire las compras. Pero si las compras no tienen componente de producción nacional, no te sirve absolutamente para nada. Y ahora vamos al tercer elemento de la receta, no imprescindible, pero que siempre estuvo allí. Como el problema de la economía española en sus ciclos expansivos, o para arrancar un ciclo expansivo, siempre fue la necesidad de mejorar sustancialmente la competitividad, en España los procesos de crecimiento económico o de ciclos al alza siempre los inicia con una cura de humildad. Esa cura de humildad era la devaluación de la peseta. Cuando empezábamos todos los procesos de expansión con una devaluación de un 20, un 25% de nuestra moneda, lo cual implicaba que todos los sueldos de los españoles bajaban simultáneamente respecto al sueldo de los alemanes. El valor de nuestro inmobiliario bajaba simultáneamente respecto al valor del inmobiliario europeo. El valor de nuestra capitalización bursátil, lo mismo. Los márgenes empresariales, 3/4 de lo mismo. O el valor de nuestras empresas y la riqueza de nuestros ciudadanos, lo mismo. Salvo que tuvieses el dinero en Suiza o en Andorra, el resto de los españoles se encontraba con una disminución de su riqueza y una variación relativa de sus niveles de renta, sus precios, respecto a los del resto de los socios comerciales, especialmente los europeos, y con esta curva de humildad el país ganaba competitividad. Y además lo hacía todo a la vez y en su conjunto. La pregunta interesante es, si teníamos un instrumento tan poderoso para mejorar la competitividad y hacerlo de manera coordinada, y además los problemas de la economía española siempre han sido problemas de competitividad, ¿por qué el gobierno de José María Aznar del año 96 decide meternos en el euro y perder este instrumento? La pregunta es muy interesante porque los británicos la han resuelto de otra manera. La respuesta viene de nuestra historia reciente. A base de no hacer reformas estructurales con suficiente calado y profundidad, la economía española del año 75 al año 95 recurrió a 5 episodios devaluatorios para ir mejorando su competitividad a lo largo de esos 20 años. Lo cual quiere decir que tuvimos una devaluación de media cada 4 años. Cada vez que devaluábamos,
claro que ganábamos competitividad y corregíamos, pero al mismo tiempo teníamos un problema con todos aquellos que habían confiado en España y habían invertido en nuestro país. Porque el día que devaluamos la peseta, el alemán que había cambiado marcos a pesetas para comprarse una vivienda en la costa, perdía un 25% en marcos de su inversión. La empresa multinacional que había instalado una fábrica de automóviles perdía un 25% de su inversión. O el mercado financiero que había invertido en bonos públicos o privados españoles para sus planes de pensiones o sus fondos de inversión también perdía un 20 o un 25%. Y a base de tener una devaluación cada 4 años, nadie se fiaba de la peseta, la teníamos tan vapuleada, teníamos una moneda tan desprestigiada que nadie quería invertir en España si no teníamos unas rentabilidades altísimas que les garantizase que las pérdidas por la próxima devaluación eran compensados por las rentabilidades que habían cobrado anteriormente. De hecho, en el año 95, última devaluación, teníamos unas primas de riesgo cercanas a los 600 puntos básicos. Las hipotecas en España eran el doble de caras que en Alemania. Claro, esto hacía que cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio de Economía en el año 95 y pedí una hipoteca, me hicieron un precio de amigo del 12,5%. El de enemigo estaba en el 15%. Un crédito empresarial en el 18% y un crédito a una pyme en un 20, un 21%. Con costes financieros del 20%, ¿cuántos proyectos empresariales te salen? ¿Y cuántas líneas de producción eres capaz de aumentar dentro de tu empresa? Poquísimas. De hecho, el país estaba descapitalizado. Tan descapitalizado que el año 75 al año 95 en España no se crea un solo puesto de trabajo neto. Si en el año 75 trabajaban 12 millones y medio de españoles, en el año 95 siguen trabajando 12 millones y medio de españoles. Esto lo cambia radicalmente el euro. Hay algunos que están ahora jugando o acariciando la idea con irse del euro. Esto es lo que te cambia radicalmente el euro. Al garantizar a los inversores que no vas a devaluar más, se acercan muchísimo más los tipos de interés y los costes financieros de la economía española al de los socios de la Unión Europea. Se produce una caída dramática de los tipos de interés en nuestro país, espectacular, y eso permite que nuestro país esponje, se capitalice, todos los sectores se modernizan. Es increíble lo que he contado antes del agroalimentario. No conozco una sola bodega que en aquellos tiempos no se modernizase, y podemos hablar de todos los sectores de fabricación, máquina, herramienta, sectores industriales de todo tipo. Es increíble lo que nuestro país produjo de transformación, el poder contar con financiación, que el capital no fuese escaso, o por lo menos no fuese tan escaso como había sido anteriormente. Hay un asesor de algún grupo, de algún partido político en auge, que dice que España es un país también lo dice el Partido Socialista, que es un país de un capitalismo de amiguetes y de chanchullos. No es verdad. La inmensa mayoría de los empresarios de nuestro país y de los emprendedores de nuestro país modernizaron sus sectores de una manera increíble, hasta tal punto de que hoy tenemos 17 millones y medio de personas trabajando. Es decir, con solo un año escaso de recuperación económica después de la crisis y después de haber pasado la crisis, la economía española dentro del euro es vez y media más grande de la que teníamos con la peseta, porque tenemos mucha mayor capacidad de capitalizarnos. Ahora, esto viene con un coste. El tener la capacidad de financiarte, como los países del norte de Europa, venía con un coste, que es el no poder utilizar la devaluación como instrumento de salida del euro. Perdón, como instrumento de salida cuando necesitas una devaluación, una mejora en tu posición competitiva. Bien, estos son nuestros costes laborales unitarios. Pongo esta variable por muchas razones. La primera, porque es la que usa la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Es un índice de competitividad como cualquier otro. Podemos utilizar cualquier índice de costes o de precios. En segundo lugar, porque incluye un precio, que es salarios, y una variable cualitativa de tu capacidad productiva, que es la productividad. El coste laboral unitario es salarios partido por productividad. Y bueno, esto está en índice 100 desde que entramos en el euro, este gráfico. Cuando sube quiere decir que perdemos competitividad en términos de estos costes respecto al resto de, en este caso, los diferentes socios que tenemos ahí. La línea roja es Alemania, la línea siguiente es zona euro, la siguiente es Francia, la siguiente es Italia. ¿Qué es lo que vemos? Que desde que entramos en el euro, dado que no teníamos un comportamiento de control de nuestros costes y de control de nuestros precios, la economía española no hizo otra cosa que ir perdiendo competitividad. Para que nos hagamos una idea, del año 99 al año 2008, España incrementa sus costes un 50% empresariales frente a Alemania un 18%. Nos hace perder 30 puntos de competitividad.
Básicamente lo que hacíamos era lo siguiente: en la época de vino y rosas, lo que hacía la economía española era que fijaba crecimientos de precios en el torno del 3,5%, crecimientos de salarios en torno al 4%, con medio punto de ganancia de poder adquisitivo. En Alemania los precios subían 0,5%, los salarios un 1%, también se producía medio punto de ganancia de poder adquisitivo, pero en el medio 3 puntos perdidos de competitividad. Claro, al año siguiente eran 6, al año siguiente eran 9, al año siguiente eran 12, al año siguiente eran 15, y perdiendo 30 puntos de competitividad, por mucho que hayas capitalizado tu economía y hayas mejorado la calidad de tus productos y su capacidad innovadora, 30 puntos de competitividad le hacen mucho daño a la capacidad de venta, tanto en el interior como en el exterior, que eso es lo que vimos con el deterioro de nuestra balanza de pagos. Como encima las desgracias no vienen solas, es decir, la economía española no se acostumbró a tener nuevos métodos de comportamiento dentro de una moneda estable, seguíamos comportándonos como si estuviésemos dentro de la peseta inflacionista y devaluatoria, teníamos exactamente los mismos grados de comportamiento, fuimos perdiendo competitividad progresivamente. Pero además se nos genera otro problema, y es que esto se tenía que de alguna manera revelado relativamente pronto. Tú vas perdiendo capacidad competitiva, vas cada vez exportando menos, vas cada vez importando más y tarde o temprano tienes un problema. Pero simultáneamente, como el centro de Europa en el año 2002, 2003, 2004, 2005 estaba muy estancado, el Banco Central Europeo hizo una política monetaria muy agresiva de bajada de tipos de interés. Al hacer una bajada tan agresiva, en países periféricos como España, con ya altas inflaciones, se nos generó un problema en el que los tipos de interés estaban por debajo de la inflación. Es decir, cuando yo metía el dinero en el banco, los intereses que me pagaban no me cubrían ni lo que perdía porque la inflación me iba comiendo el capital que yo había invertido. Es decir, ahorrar era perder dinero. Mientras que cuando yo compraba algo a crédito, por ejemplo esto, y la inflación hacía que subiese esto más de los intereses que se estaba pagando, solamente con endeudarme ganaba dinero. El incentivo era perversísimo a endeudarse y a comprar y a desahorrar. Y además los bancos tenían un problema. Podían tener un deudor muy malo, pero si tenían una garantía real, por ejemplo, una hipoteca sobre el bien, sabían que cobraban seguro porque estaba subiendo de precio más que los intereses y por tanto se podía cubrir sin problemas el capital y los intereses del préstamo. Teníamos distorsión en la asignación de riesgos, incentivo a no ahorrar y desendeudarse e incentivo a endeudarse. Eso genera una demanda excesiva que no permite ver el daño que se estaba haciendo con la pérdida de competitividad, porque aunque se estuviesen vendiendo productos de peor calidad y de mayor precio y muy pocos competitivos, al final lo que ocurría es que había demanda para todos. Hay una historia que me van a permitir contar de lo que es aquella época y de qué manera esto distorsionó a la economía española. Imaginemos que en el año 2004-2005 había un ingeniero alemán llamado Hans Müller. Si me lo han escuchado esta historia, pues no John, sino Hans. Me repito, pero yo creo que es muy gráfica, que como no sabe qué va a pasar con su empleo, ahorra una buena parte de su sueldo. Y lo mete en una Sparkasse, en una caja de ahorros alemán. Esa Sparkasse, como no tiene quien le pida préstamos, porque Alemania está muy estancada y no hay inversión, vende el depósito de Hans Müller en el interbancario y lo compra una caja de ahorros española. La caja de ahorros española, que está en una guerra de hipotecas, a ver si no pierde cuota de mercado y no tiene suficiente con sus depósitos para financiar todos los préstamos que está dando, obtiene financiación de la Sparkasse a través del interbancario y financia una hipoteca llamando al director de la sucursal, a un español de a pie, a Juan Pérez, y le dice: oye Juan, tú que llevas toda la vida trabajando con nosotros y tienes una hipoteca de 20 o 25 años, ¿por qué no te subes 100 o 150 euros la hipoteca, la cuota, y te compras algo? Y Juan, que ve que los tipos de interés son muy bajos y que le cuesta muy poco ese préstamo, lo que hace es aumentar su cuota hipotecaria y comprarse un coche estupendo, un cochazo. ¿Qué coche? El que fabrica Hans Müller. Este era el circuito. Europa Central ahorraba, nos prestaba y con eso nosotros comprábamos al exterior. Y todo esto se basaba, claro, todo el mundo estaba encantado. Hans Müller tenía alguien que le compraba el coche, no sabía quién era y tenía trabajo. La Sparkasse podía rentabilizar el depósito de Hans Müller, que de otra manera no podría hacerlo. La caja podía obtener financiación del exterior y así no perder su cuota de mercado hipotecaria. Y Juan Pérez estaba encantado de la vida porque ha tenido el coche que no había tenido jamás. Y además, si estamos en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central se repartieron a medias el 28% de impuesto de matriculación que pagaron por el cochazo alemán. Y se crearon una serie de ingresos que se consideraron estructurales y permanentes, pero no la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central, sino la OCDE, el Fondo Monetario Internacional,
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el que pasaba por allí. Y bien por nosotros los economistas por haber considerado aquello por estructural, porque tenemos que hacernos mirar los filtros estructurales y los ingresos estructurales. Bien. ¿Qué ocurrió? Pues que todo esto se basaba no en que Juan Pérez estuviese produciendo y exportando y obteniendo más recursos. Se basaba en que Juan Pérez se endeudaba. Y por tanto, cuando se dejó de endeudar, y puede ser por muchas razones, porque quiso, porque no le prestaron más, porque no prestaban más a su banco, por lo que fuese, todo el tinglado se viene abajo. Hans Müller ha colocado los coches en China, no ha tenido demasiado problema. La Sparkasse le ha dicho a la Caja de Ahorros Española, le dijo en su momento a la Caja de Ahorros Española, no te refinancio, le daba financiación normalmente a 2, 3, 5 años, mientras que la hipoteca está a 25, lo cual la Caja se encontró con un problema de cómo devolver ese dinero y que hizo recortar préstamo a todos sus clientes para obtener liquidez y devolver el préstamo a la Sparkasse. Juan Pérez no sabe qué va a pasar con su trabajo, con su pequeña pyme, aparte de que está todos los días pensando ¿para qué narices me compré este coche? Y los ingresos públicos de este país se desplomaron. 68.000 millones de pérdidas de ingresos públicos entre el año 2008 y 2009. Esto no tiene parangón en nuestra historia. O sea, no ha habido nunca 7 puntos de caída del Producto Interior Bruto en ingresos públicos. Yo no sé si cuando Mendizábal hizo la desamortización se encontró con esto, pero no hay series históricas que vayan tan atrás. Ningún país de nuestro entorno, ni ningún momento de nuestra historia se ha producido una caída de ingresos públicos del volumen que se ha producido en nuestro país, que es la causa número 1, con diferencia, de la existencia de déficit público en nuestras administraciones. Bueno, cuando llegamos al Gobierno, el planteamiento es muy claro. Un país que no tenía competitividad, porque la había perdido de manera espectacular, como se aparece en este gráfico, con un sector privado altamente endeudado a través del canal bancario, que tenía problemas de liquidez e incluso de solvencia por los préstamos que había dado y percibido como tal por el conjunto de sus acreedores, unas administraciones públicas directamente con una pérdida de ingresos espectacular, con un nivel de déficit público muy superior al esperado, estamos en el torno del 9%, y esto fue de sorpresa, porque no nos lo esperábamos tanto cuando llegamos al Gobierno, un déficit exterior todavía muy fuerte a pesar de la contracción en actividad y empleo que se había producido en nuestra economía, y teníamos todavía la inflación más alta que la del resto de nuestros socios, es decir, no estábamos recuperando competitividad con el resto de Europa. Llegados a este punto, cuando llegamos al Gobierno, que siempre mucha gente te da recomendaciones, gente que normalmente nunca se equivoca, los gobiernos desgraciadamente nos equivocamos, pero que procuramos que sea lo menos posible, básicamente nos dijeron 2 tipos de propuestas. Una, devalúe, no tiene usted otra salida que volver a la vieja devaluación de la peseta como medio de salida. No va a poder salir de esta situación de falta de competitividad y endeudamiento si no es con una fuerte devaluación de la peseta. Eso significaría salir del euro. Desde luego no se nos pasó ni por la imaginación. Hay un grupo político que nos acusa de esto, por lo menos algún asesor económico que dice que el gobierno del PP recién llegado en 2011 amenazó con la salida del euro. Es que no se nos pasó ni por la imaginación, porque aquello habría sido volver a las hipotecas al 15% como mínimo y a los tipos de interés del 20% como mínimo, si no argentinizas la economía. Y otros, algunos de los que he nombrado también, nos decían que había que pedir un rescate. Un rescate básicamente se basaba en la siguiente lógica: como usted no va a poder ganar competitividad si no se sale del euro, y no se va a salir del euro, y va a necesitar financiación exterior porque no va a poder corregir su déficit exterior, y no le va a financiar el sector privado, va a tener que pedir una financiación pública. El rescate no se pidió por 3 razones. Una, financiera. Si los acreedores privados saben que hay un acreedor público que te va a financiar, lo que hacen automáticamente es no refinanciarte. Es evidente. Nosotros lo que hicimos fue no pedir el rescate precisamente por eso, para decirle a los acreedores privados: aguante usted mi deuda, no me lleve a la suspensión de pagos, porque usted va a perder igual que yo. Sosténgame la deuda, que haremos una política de reformas que va a cambiar totalmente el panorama de esta situación. Lo que hace una empresa: dice, mire, hoy tengo un plan de negocio, esto es viable, refináncieme la deuda y yo tiro para adelante con el plan de negocio. Si le dices, si el banco sabe que va a haber otro, un acreedor, por ejemplo, un apoyo público, te dice, no te refinancio y págame. Ir al rescate habría sido darle una señal a los privados de que no te refinancias. Esa es, con diferencia, la más importante. Hay una segunda económica, que es cuantitativa. Ahora estamos hablando de Grecia. Si nos hubiesen tenido que dar un rescate del tamaño del que le han dado a Grecia, nos tendrían que haber dado 900.000 millones de euros. Claro, todo el balance del Fondo Monetario Internacional son 600.000 millones de dólares.
Es decir, dejando sin un solo euro o dólar al resto del mundo, incluidos países en vías de desarrollo o países muy pobres, todavía no habría dinero para rescatar a la economía española, y menos aún a la española y a la italiana juntas. Cuantitativamente no había dinero para rescatar una economía, como ponía en la primera presentación, del tamaño de la economía española. Y el tercer motivo, por lo que les contaba antes del cómo. La política económica requiere una cierta capacidad política, o una gran capacidad política, sobre todo si tienes que hacer grandes reformas y grandes cambios, que nunca son perfectos y siempre tienes que conciliar intereses. Y nosotros, francamente, creemos que los gobiernos democráticos que se ponen a ello obtienen mejores resultados. Y también puedo irme al caso de Irlanda y me puedo ir al caso de Portugal. Aunque han tenido una intervención, ha habido una capacidad de gestión política muy buena por parte de esos gobiernos dentro de los límites que dio la intervención. Nosotros no hemos tenido ni siquiera esos límites. Por esa razón no tuvimos el rescate. Ahora, teníamos que cuadrar el círculo, teníamos que devaluar la peseta sin salirnos del euro, lo cual era una política económica nunca emprendida, y menos aún en un país del tamaño de España. El otro día tuve una charla con mi colega alemán, hace tiempo, cuando justo sacó el Banco de España sus previsiones. Me dijo: ¿cómo vais? Y le enseñé el cuadro del Banco de España. Digo: mira, que veas que este es de ellos, no nuestro, para que no veas que está sesgado. Y me dice: ¿qué cambio de ciclo le habéis dado? Te voy a decir que mucha gente pensaba que no lo podíais hacer, que esto que ibais a intentar no se podía hacer. Incluso yo le dije a la canciller que vuestro trabajo era muy, muy difícil. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues conseguir que la economía española gane competitividad sin devaluar nuestro tipo de cambio. Es decir, haciendo un ajuste en competitividad, haciendo que nuestros costes sean mejores, que evolucionen mejor que lo de los demás. Si uno mira el escandallo de costes de una empresa, básicamente son 5 costes los importantes que determinan los costes de una empresa: el laboral, el financiero, el energético, el tributario y el administrativo. Bueno, ahí van las 5 reformas estructurales que hemos hecho en el Gobierno: una reforma laboral, una reforma energética, una reforma financiera, una reforma de las administraciones públicas y una reforma tributaria. ¿Qué se pretende con estos objetivos? Pues lograr ayudar a que una empresa sujete sus costes, y como ya van con márgenes muy ajustados, porque la crisis desde luego ha generado un grado de competencia feroz dentro de nuestro sistema económico, eso hará que los precios mejoren en términos relativos a de nuestros competidores. Cuando una empresa mejora sus costes y es más competitiva en sus precios, al vender a otras empresas, ayuda a las otras empresas también a ser más competitiva, siempre y cuando hay un alto grado de competencia y de ajuste de márgenes, que es lo que está viendo en la economía española, que genera un efecto multiplicador de mejora de la competitividad en el conjunto del sistema. Este efecto bola de billar, disparado por varios sitios, como una reacción en cadena, es lo que ha ido mejorando sustancialmente la competitividad de la economía española sin salirnos del euro. Si uno mira ese gráfico, vemos cómo empieza una corrección muy fuerte de nuestro tipo de cambio, tipo de cambio efectivo real, pero medido en CLUs, es decir, de nuestros costes laborales unitarios respecto a nuestros competidores, de forma que ya hemos cerrado nuestra diferencial respecto a la zona euro, no del todo respecto a Alemania, pero sí bastante, y hemos sobrecorregido respecto a Francia y respecto a Italia. Bien, para no extenderme demasiado, el ejemplo de la reforma laboral. Parte del ajuste, esto es, los costes laborales unitarios descompuestos en sus 2 componentes, el salarial y el de productividad. Hay 3 fases en este gráfico. La primera fase, en la que cuando el gráfico está en positivo, quiere decir que perdemos competitividad, y cuando está en negativo la ganamos en función de esa variable. La primera fase perdemos competitividad porque aumentábamos menos nuestra productividad que nuestros socios y además subíamos más nuestros salarios. En la segunda fase, que es la de la segunda legislatura del Gobierno anterior, es decir, la del ajuste inicial de la crisis, ganamos competitividad, pero a base de ir perdiendo competitividad, subiendo nuestros salarios por encima del de holandeses, alemanes, digo la tasa de crecimiento, alemanes, holandeses, finlandeses, incluso italianos, franceses, pero la ganábamos aumentando muchísimo la productividad a corto plazo. ¿Cómo se consigue ganar productividad a corto plazo? Con 3.400.000 empleos perdidos en 2 años. Ahora vemos que el proceso de ajuste es totalmente diferente. Ganamos competitividad porque nuestros salarios crecen menos, no decrecen, crecen menos que los de nuestros competidores, y nos permite incluso tener alguna pérdida de productividad que nos permite generar las ganancias de empleo que estamos teniendo ahora. Por poner el ejemplo que antes decía, si antes los salarios en España subían un 4 y los precios un 3,5, y en Alemania subían un 1 y los precios un 0,5, las cifras de ahora son crecimiento salarial en España 0,4, 0,5, inflación menos 0,2, ganancia por adquisitivo 0,7, 0,8. En Alemania, inflación
más 0,7. Crecimiento de los salarios, más 1,5. Ellos están ganando poder adquisitivo, pero perdiendo competitividad. Y la estamos ganando nosotros. Si antes, en el carrito de la compra del Mercadona de un español cada vez metías más producto alemán y en el Aldi de un alemán cada vez sacabas más producto español, ahora vuelve a ocurrir lo contrario. Esto, el primer año ganas solo un punto y pico, 2 años de competitividad. El segundo año ya estás en 4 o 5. El tercer año ya estás en 5 o 6. Ya hemos recuperado 2/3 de la competitividad perdida. A base de que nuestros costes se sujetan. Ganas poder adquisitivo, pero al mismo tiempo ganas competitividad. Es la primera vez en nuestra historia que la inflación está por debajo de la de Alemania. Llevamos 21 meses consecutivos. El otro día estábamos en un tren con la ministra de Empleo y me dice ella: ¿te das cuenta que llevamos 21 meses consecutivos creando empleo? Digo, sí, los 21 meses consecutivos en los que nuestra inflación está por debajo de la alemana. Y esto no es casualidad, es causalidad. La ganancia de competitividad te está llevando a la mejora de tu capacidad productiva y entras en el ciclo de competitividad, empleo, actividad, rentas, recaudación y sostenimiento de las finanzas públicas, de los servicios públicos, y en un futuro será mejora a medida que todo este ciclo entre. Y lo estás haciendo correctamente, pero sin haber devaluado la peseta. Y esto es lo totalmente novedoso en este ciclo económico español. Este es el resultado de la legislatura. Ha habido una etapa de ajuste mientras ganábamos esa competitividad. En el primer semestre de 2013 ya empezamos a exportar a 2 dígitos, que yo tuve una conversación con el ministro de Hacienda. Le dije: Cristóbal, ¿has visto las cifras de exportación? Todavía estamos en contracción y destruyendo empleo. Y me dice: sí, esto ya empieza a salir. Porque sabes que es por ahí por donde sale la economía española siempre. Es un problema siempre en su sector exterior. En la segunda mitad del año empezó a haber algo de crecimiento tenue, pero con la buena sorpresa de que además venía creación de empleo. En 2014 se refuerza el crecimiento económico y la creación de empleo. Perdemos algo de competitividad o de compras en la primera mitad del año. La verdad es que hubo deseo en compras sobre todo de automóviles y electrodomésticos, que se modera en la segunda mitad del año, y en la segunda mitad del año 2014 vuelve otra vez a aumentar las exportaciones a mayor ritmo que las importaciones, situación en la que ahora mismo estamos. Hay algo de viento de cola, o bastante viento de cola, pero ojo, este es de otoño de 2014. El cambio de ciclo lo hemos producido en la primera mitad de 2013. Que nos dice la oposición: es que esto le ha venido usted llovido del cielo. No, no. Nosotros hemos hecho el cambio de ciclo como país con el petróleo a 110 y el euro a 1,35. Ahora sí que tenemos el euro a 1,10 y el petróleo a 60 y tantos. Que esto nos ayuda porque nos genera más colchón en nuestro sector exterior y mayor competitividad. Nos dice la oposición: su nivel de actividad es similar al que había cuando usted llegó. Lo dijo el otro día el líder de la oposición. Y lo mismo su nivel de desempleo. Hombre, pero esto lo explican en Barrio Sésamo. Una cosa es bajar y otra cosa es subir. Esto es lo que realmente cambia la tendencia. Ese es el cambio de ciclo y el cambio de tendencia. Y nuevamente, sin haberte salido del euro, lo que ha marcado. En la línea punteada nos indica el futuro. El futuro es muy sencillo. En la medida que sigamos haciendo políticas que favorezcan la competitividad y nuestra inflación se sitúe por debajo de la media de nuestros socios comunitarios, es más, por debajo de los países más competitivos, empezando por el ancla del sistema que es Alemania, en España podremos simultáneamente ir mejorando el poder adquisitivo y al mismo tiempo creando empleo. El día que nos desviemos de allí, no podremos cumplir la condición de un ciclo largo de crecimiento de la economía española. Si mantenemos estos niveles de mejora de la competitividad, y no hay razón por qué hacerlo, salvo que estés cambiando las políticas, si lo mantenemos, tendremos por delante el ciclo más largo de crecimiento de la economía española que probablemente hayamos visto. Porque el gran mal de la economía española es que nunca tuvimos a la vez equilibrio exterior, es decir, una situación de las cuentas exteriores en la que lo que importamos lo pagamos con lo que exportamos, y alto nivel de empleo. Cuando tuvimos un 8% de desempleo, teníamos un 10% de déficit exterior. Y cuando hemos corregido el déficit exterior, nos hemos ido a un 20% de desempleo. Es la primera vez en nuestra historia de unas cuantas décadas en la que la economía española es capaz de simultanear equilibrio exterior con crecimiento y creación de empleo. Y la clave está en la competitividad, como decía antes. Esto que siempre debimos tener presente desde que entramos en el euro. Una frase del anterior presidente del Gobierno, cuando estaba en la época de Vino y Rosas, y la economía española crecía tanto, pero se endeudaba tanto y tenía tanto déficit exterior, era aquello de que tengo el corazón a la izquierda y la cabeza, en la cartera a la derecha. Pero claro, no nos dijo dónde tenía la cabeza. La economía no era sostenible desde ese punto de vista, la de ahora sí lo es. Es la primera vez, y con esto concluyo, en que la economía española crece desde hace muchísimo tiempo por lo que produce y por lo que exporta y por lo que vende, y no por lo que se endeuda.
que es la diferencia. Y aquí es donde todos tenemos que ser responsables. Los agentes sociales tienen que mirar más a Europa y ver lo que pasa en otros países y ser más competitivos. No es solo lo que pasa aquí, es lo que pasa fuera también. Lo mismo pasa con las administraciones públicas y, desde luego, las políticas económicas que tenemos que hacer son las que te permitan ganar competitividad y mantenerte con éxito dentro del euro. Si ahora estamos hablando de una crisis griega, es precisamente porque ha venido un gobierno que ha dicho que todo esto que he estado contando durante 40 y tantos minutos largos es en absoluto relevante, no sirve para nada. No es un problema de competitividad, sino un problema de reparto, era un problema de hacer políticas de demanda y era un problema de gastar. En lugar de corregir, porque el caso griego es exageradamente mayor que el español, pero es similar en ese sentido, es pérdida de competitividad y alto endeudamiento, y si no corriges eso, te pongas como te pongas, no puedes tener una economía con capacidad de crecer dentro del euro. Ahora, el euro, como decía antes, es la garantía de que tengamos financiación adecuada para nuestro sistema productivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por tu presentación, por tu ponencia y por la pedagogía que siempre incluyes en las mismas. Y ahora os dejo libremente a Jon y a Yolanda para que le apretéis un poco. A Álvaro, empieza Yolanda cuando quieras. Como periodista lo que me pide es preguntarle a Álvaro, ¿no? Pero bueno, me permito una pequeña reflexión, ¿no? Yo llevo muchos años escribiendo de economía, llevo más de 25 años en ABC. Y yo creo que no hay ninguna duda de que sí que ha habido una buena gestión económica, ¿no? Yo creo que en el año 2012, yo era entonces jefa de economía y cada mañana cuando entraba a la reunión que tenemos con los compañeros, ¿no?, de las distintas secciones y con el director, me preguntaban, bueno, ¿y la sección de sucesos qué hay hoy? ¿No? Porque era un drama, ¿no? O sea, cada mañana te llegaba un informe de un banco de inversión internacional diciendo que váyanse ustedes de España. Cada mañana pues la prima de riesgo se disparaba. Estábamos hablando hace un momento con Álvaro de los veranos o tranquilo o complicado que nos espera. Yo recuerdo el del año 2011 y el del año 2012, que fueron pues un drama cada día, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que la situación ha cambiado, ¿no? Lo que pasa es que tú ahora comentabas, ¿no? Álvaro Nadal comentaba que bueno, al final las reformas suponen quitar chollos, ¿no? Y que ahí hace falta gestión política, ¿no? Yo no tengo tan claro si el gobierno, vuestro gobierno, ¿no?, el gobierno de Mariano Rajoy, no se ha centrado demasiado en esa gestión económica, en esas ganancias de competitividad, que al final, para ganar competitividad, y Álvaro Nadal lo decía, pues ha sido necesario pedirle a los trabajadores, yo creo, pues muchos sacrificios. No sé si tenéis esa percepción, ¿no? Si os habéis centrado demasiado en esa gestión económica, que por supuesto España necesitaba, pero hay que explicárselo a los españoles, porque el problema que nos encontramos ahora es que 4 años después, si tú sales a la calle y por mucho que a lo mejor los que estamos todo el día escribiendo de economía digamos, oye, que es verdad que se está creando más empleo, oye, que es verdad que ya los informes internacionales que nos llevan a España hablan bien de nuestro país, oye, que es verdad que desde fuera todos los organismos internacionales te dicen que la reforma del mercado laboral ha sido positiva, que está dando sus frutos, pero al final los ciudadanos lo que sentimos es que nuestros bolsillos, incluso después de que ahora ya se esté creando empleo, incluso después de esta última reforma de impuestos, pues probablemente ganamos menos que hace 4 años y pagamos todavía más impuestos que hace 4 años. Los ciudadanos ven que efectivamente se está creando empleo, pero es verdad que los sueldos siguen mucho más bajos y lo que te dicen es que se está creando empleo, pero ese empleo, pues los jóvenes empiezan ganando muy poco dinero, incluso la gente muy mayor que quedó fuera y que ahora se está volviendo a incorporar, pues por supuesto se incorpora con sueldos todavía muy bajos. Pues es verdad eso, que se le han quitado muchos chollos a todo el mundo y cada uno, y en eso estoy de acuerdo contigo, Álvaro, cada uno nota lo que se le quita, pero probablemente esa mejora colectiva se nota menos. Entonces ahora llevamos 4 años después, que hay que pasar unas elecciones que yo no tengo claro si los ciudadanos son conscientes o si desde el Gobierno se ha hecho el suficiente esfuerzo para explicar, oye, esto era necesario, esto había que hacerlo y era la única manera de sacar a España del país. Y el problema es que ahora nos presentamos ante una inestabilidad política, que lo hemos visto en las elecciones autonómicas y municipales. ¿Está preparada España? Me pregunto. Digo, bueno, tú dices, se han hecho las cosas.
estamos ganando competitividad, pero si no convencemos a los ciudadanos de que este es el camino, de que hay que hacer esto, nos podemos encontrar, no sé si en una situación como Grecia o qué puede pasar. Y ya que tenemos a Grecia en el camino, estos días os estamos oyendo, ¿no?, al Gobierno decir que España, bueno, está preparada, ¿no?, que aunque Grecia no sé si saldrá o no del euro, que aunque Grecia opte por ese no al acuerdo y se cree mucha inestabilidad, España está preparada para eso. Entonces, bueno, mi pregunta, aparte de la reflexión, es, bueno, no sé, si consideras que efectivamente, tú hablabas de gestión política, si el Gobierno no ha hecho la suficiente gestión política para explicar esos cambios económicos y esos sacrificios que se nos han exigido a todos los ciudadanos. Y segundo, ¿qué puede pasar en España si finalmente pues los ciudadanos, porque por supuesto a todos nos convence más que nos den un cheque de 400 euros, como nos dio el señor Zapatero en las elecciones del 2000, no me acuerdo cuál, las del 2008, y a la gente le convence más que le des una renta de 700 euros a todo el mundo, a que le digas hay que ser más competitivos, hay que seguir con salarios bajos o... Entonces, bueno, no sé, Álvaro, ¿cómo ves esta situación? Lo de la macro y la micro, es decir, o el INE hace más las estadísticas, porque cuando tú tienes el PIB creciendo quiere decir que hay más actividad que se crea que se destruye. Y cuando tienes el consumo creciendo quiere decir que hay más compras o familias que aumentan sus compras que las disminuyen. Por lo cual, en el agregado, sí que el conjunto de la economía va yendo mejor y tienes más ventas de automóviles, tienes más firmas de hipotecas, tienes más incrementos de ventas minoristas, lo estás viendo, incluso capacidad de ahorro. Otra cuestión es que no todo el mundo le va igual de bien en una economía y no es lo mismo unos sectores que otros. Tampoco, lo que hemos hecho es algo muy novedoso para la cultura económica española. Porque decía, antes siempre mejoramos nuestra competitividad devaluando. Sin embargo, cuando nosotros devaluábamos en los países del norte de Europa, por ejemplo Alemania, ellos revaluaban. Entonces, este tipo de ajustes de competitividad, de que hay que ser más productivo, de que tenemos que moderar los salarios, de que tenemos que ajustar los márgenes empresariales, eso es segunda naturaleza en los países del norte de Europa. Y esa cultura social todavía no la tenemos en España. No la tenemos. Y basta ver, ellos en cuanto empiezan a perder algo de competitividad, hacen unas concertaciones sociales increíbles, a nivel sectorial y a nivel general. Y eso lo tienen muy aprendido y compartimos moneda con ellos. Si ellos saben jugar mejor al juego, nos van a ganar. Si nosotros jugamos mejor al juego, como estamos haciendo ahora, que tenemos una inflación por debajo de la suya, mejorando nuestros costes, mejorando nuestra competitividad, entonces pues ganaremos espacio y podremos ser capaces de tener empleo. Y el terreno de juego es igual para ambos. Lo que pasa es que ellos sí que llevan décadas haciendo esto. Que es un proceso de aprendizaje y todo proceso de aprendizaje social tiene una dificultad de explicación política y de adaptación política. Lo que estamos haciendo tiene muchas ventajas sobre devaluar. Lo que he contado antes de los tipos de interés, pero también cada vez que una empresa española mejora sus costes respecto a sus competidores europeos, eso ya es para siempre. Cada vez que han mejorado el sistema de producción, encuentras muchas empresas que han mejorado pensando cómo van a hacer, cómo abaratar sus costes, simplemente poniéndose a pensar cómo ser más productivos, todo eso va directamente a nuestra competitividad ya para siempre. Ahora, tiene dos problemas respecto a la tradicional devaluación. El primero, es más lento. Cuando tú devaluabas un 20 o un 25% la moneda, el shock era inmediato y visible y muy grande. Ahora lo tienes que ir ganando año a año, por lo cual es más exigente desde el punto de vista de la paciencia del público. Y el segundo problema es que cada uno ve dónde está su ajuste. Por ejemplo, la media de crecimiento salarial de los últimos años en España es más 0,1%. Pero hay mucha gente que te dice, están bajando los salarios. Es que probablemente en tu sector sí, pero en otros no. Sí, pero cuidado, pero los medios de comunicación no son el conjunto de la economía. Y a veces tengo la sensación de que los medios de comunicación hablan más de la crisis de los medios de comunicación que del conjunto de la economía, ¿no? Porque si te vas a las estadísticas, lo que hay es un estancamiento salarial, porque hay sectores que sí han podido permitirse, porque ya eran abiertos y competitivos de antes, y mejorando su productividad han sido capaces de, incluso en la crisis, de mejorar su ámbito salarial. Ahora, son sectores productores, exportadores, que desde el primer momento han podido sustituir las ventas en el interior por ventas en el exterior y han aguantado bien, y han sido los primeros en salir en la crisis. Los sectores maduros y fuertes de nuestra economía, sin duda ninguna, han sido los primeros en salir de la crisis. Entonces, de entrada, lo que tenemos que tener claro es que el ajuste ha sido diferente según qué profesión tenías, qué sector estabas, a qué te dedicabas, y la media da lo que da. La media da que el conjunto de la economía española se ha producido un ajuste relativamente equilibrado, pero claro, es asimétrico. No estábamos acostumbrados a un ajuste asimétrico, que es el que te viene
de la no devaluación, sino de hacer el ajuste sector por sector, empresa por empresa. Y luego, además, tenemos un problema, y es que cada uno lo hace sin saber qué hacen los demás. Entonces, tenemos un discurso bastante letal en España sobre lo que ha sido este proceso de ganancia competitiva de nuestra economía. Acusaciones típicas. Se ha ajustado el sector privado, pero no el público. Esa es tipiquísima, que se lo digan a los alcaldes de este país. Hay 300.000 empleados menos en el sector público. Y hay auténticas historias de dramas, de cosas que han tenido que hacer los gestores públicos en comunidades autónomas, incluso en la Administración central y a nivel local, de cómo ajustar unas cuentas en unas condiciones prácticamente imposibles. El decir que no se ha hecho ese esfuerzo por parte del sector público es injusto, como sería decir que no ha habido un esfuerzo en el sector privado, como te lo dicen algunos, que te dicen no, es que todo el ajuste ha ido para los trabajadores de la sanidad pública, de la sanidad y de la educación pública, pero no para los directivos de las empresas. Otra de las acusaciones típicas de este país. Pues no es verdad, pues no es verdad, si comparas un esfuerzo con el otro. Otro típico, que lo acabas de mencionar tú, lo han hecho los trabajadores, pero no las empresas. No es verdad. El margen empresarial no es el beneficio. Los beneficios empresariales durante la crisis se han reducido muchísimo, entre otras cosas, porque aunque tengas margen, te lo estaba comiendo los intereses de las deudas empresariales. Los costes fijos empresariales aumentaron muchísimo, los medios me refiero, porque al reducirse la producción tenían que seguir pagando la deuda empresarial y tenían exceso de capacidad. ¿Y cuántas empresas han cerrado? ¿Y cómo están los márgenes? Si cualquiera te decía, yo hago exportación simplemente por mantener el mercado, porque no soy capaz de obtener rendimiento en el mercado nacional. El precio del inmobiliario se le ha bajado a todo el mundo, de una media de un 40%, a unos más, a unos menos. Es verdad, por ejemplo, ahora quien se vaya a comprar una vivienda va a estar en muchísimas mejores condiciones que el que se la iba a comprar hace 5 o 6 años. El ajuste es general. Nosotros hemos intentado que sea lo más general posible y ahí las reformas estructurales, por ejemplo, sectores que se pensaban, cuando decía antes el tema de los chollos, ¿no? Sectores que se pensaban hasta cierto punto totalmente protegidos por muchas razones, pues han recibido importantes cambios regulatorios para que también participen en el proceso de ajuste, y puedo poner ejemplo el sector energético. Nosotros hemos intentado por todos los medios que ese ajuste sea lo más general y equilibrado posible. No lo consigues nunca del todo. Ahora, yo creo que el lenguaje más letal que está habiendo ahora mismo en el debate económico precisamente es este. Yo soy el único que me he ajustado y los demás no. Eso no es ver lo que ha ocurrido con el resto de la economía y con el resto de la sociedad. Ahora, es el aprendizaje político más complejo. Es donde nosotros no hemos tenido que adaptarnos en apenas unos años a lo que los países del norte de Europa llevan décadas practicando y lo consideran segunda naturaleza. Y tenemos que correr mucho, porque ellos llevan ya mucho tiempo haciéndolo y son los que van marcando la línea del euro, porque evidentemente los países de éxito son los de mayor renta por habitante. Eso no lo vamos a discutir y ellos no van a cambiar su manera de funcionar. Tenemos que ser nosotros los que nos adaptemos. Lo de Grecia. A ver, estamos como estamos porque llevamos 3 años haciendo las cosas razonablemente bien. Y hemos ganado esa capacidad competitiva, hemos aumentado esa capacidad exportadora, tenemos superávit exterior y todo eso te blinda. Es decir, no se improvisa una resistencia frente a una crisis como la griega en 24 horas. Es porque has ido saliendo de todos los agujeros en los que estabas metido. Nuestra banca está saneada, tenemos inflación más baja que nuestros socios, estamos reduciendo el déficit público. Todas estas cuestiones te llevan a que la economía española se percibe como una economía de bajo riesgo. Hay volatilidad, porque más siempre hay gente que quiere obtener ganancia a río revuelto, pero bueno, la economía española no va a tener ningún problema ni en sus emisiones de deuda, ni en la calificación de su deuda, ni en su capacidad de inversión, ni en su capacidad de crecimiento. Sí lo tendría, evidentemente, si cambiamos las políticas, eso sí, porque entonces sí que tendríamos una situación muy diferente, en la que la pérdida de competitividad te lleva a lo que te lleva y, sobre todo, que viendo la experiencia griega se aceleraría por la reacción de los mercados. Sí, muchas gracias. Gracias por invitarme a este coloquio. Y quiero aprovechar a que está Álvaro aquí. Bueno, básicamente yo estoy muy de acuerdo con gran parte del diagnóstico que él ha hecho. De hecho, yo creo que es parte además de lo que nos ha estado transmitiendo a los periodistas durante todos estos años. Y bueno, yo estoy muy en sintonía con sus ideas, aunque hay cuestiones en las que discrepo y en las que muchas veces siento que él toma esa determinada postura pues porque ocupa una responsabilidad de gobierno y de alguna manera uno tiene hasta una cierta obligación de ver las cosas de esa manera. Te quiero hacer 3 preguntas, casi 4, pero como no sería un buen español, y yo, aunque soy medio español solo, pero he aprendido rápido, estaría muy mal que no las comentara y que no diera mi opinión. Entonces,
Te voy a hacer 4 preguntas, pero las voy a estructurar. Tú has dicho por qué hoy en España hablamos de reparto y no de creación de riqueza. Yo creo que la respuesta está en que porque no todos trabajamos en España. Solo trabaja el 38% de la población, la tasa de ocupación ha caído del 46% al 38%, y a mí me parece que, citando el informe del Consejo Empresarial para la Competitividad, hay en torno a 2 millones de personas, 2,1 millones calculan ellos, de personas trabajando en lo que se dice popularmente en negro, o sea, en una situación de fraude laboral. Aquí hay un problema claro de incumplimiento de reglas. Ya no es solo que exista fraude fiscal, que lo hay, aunque yo creo que las cuantías están magnificadas por intereses políticos, pero también hay un problema de fraude laboral. A mí me gustaría saber, que me contestaras cómo abordamos este problema de ese mercado laboral en negro, cómo afloramos esa economía sumergida, que me parece un reto para el país. En segundo lugar, has comentado las reformas. Yo creo que efectivamente es esencial para un país hacer reformas. Esto no es una cuestión que un gobierno pueda tomarlo como facultativo. Hacer reformas es como hacer ejercicio. Hay que hacerlo todos los días y de manera regular. Ya no se puede, en el mundo moderno los países no pueden dejar de reformar, no se pueden estar quietos porque si no viene otro y te atropella, ¿no? Yo creo que el gobierno hizo 3 reformas muy profundas de calado. Es verdad que tuvo que poner toda la carne en el asador desde el principio porque la situación en el 2002 era crítica. La reforma del saneamiento financiero, la reforma laboral y la consolidación fiscal. Ahora, siempre me dicen que por qué yo critico que pese a haberse hecho estas reformas, este gobierno dejó escapar una oportunidad de modernizar el país. Bueno, porque a mí me parece que estas 3 reformas han quedado como un ejemplo solitario de la voluntad que tenía el gobierno al principio, y que yo creo que era una voluntad acicateada por los rejones que nos clavaban los mercados, ¿no? A partir de 2013 se nota una fatiga reformista y la intensidad de las reformas decae, y sobre todo lo que decae es la profundidad de las reformas. Y luego ocurre un tercer fenómeno, y es que ahora último asistimos a un proceso desde el 2014 claramente de contrarreforma. Abdicar de sacar adelante la ley de servicios profesionales me parece un gravísimo error. Tú hablabas de quitar chollos, pues esa ley precisamente actuaba directamente contra un núcleo de los profesionales que tienen determinadas gabelas y alcabalas establecidas en las leyes, y no hemos tenido el valor. No lo tuvo Zapatero. Esta ley es fruto de la transposición de la Directiva de Servicios. No lo tuvo Zapatero. Con Miguel Sebastián intentaron hacer una ley de economía sostenible en la que emboscaban estos cambios. Nosotros tampoco hemos podido, aunque Guindos ha tenido la ley preparada. La reforma fiscal está muy lejos de parecerse siquiera a lo que decía el informe Lagares. La reforma energética, ayer tuvimos aquí al ministro Soria, es una reforma de luces cortas que más bien parece un parche presupuestario más que una reforma energética que discuta el mix en el futuro. No te voy a decir nada del Ministerio de Justicia, que ha anulado todas las reformas que estaban introducidas por parte del ministro Gallardón y la ha sustituido por otras reformas que ya vemos los resultados que están dando, con una serie de errores de primero de derecho, ¿no? La ley de orgánica de calidad educativa, que ha sido desafiada por comunidades autónomas como Cataluña, el País Vasco, pero incluso Andalucía. La ley de unidad de mercado, que también sacó adelante economía y que, por ejemplo, Andalucía no aplica. Y bueno, podríamos hablar también de la ley de estabilidad presupuestaria y de cómo la hemos soslayado ofreciendo salidas a las comunidades autónomas en vez de ofrecerles planes económicos y financieros, ¿no? Ahí la cuestión es que la gran reforma que realmente, aunque tú digas que hay 300.000 empleados públicos que han ido a la calle, en 2015 el ritmo de creación de empleo público ha cuadruplicado el ritmo del 2014. Los ayuntamientos y las comunidades han dado un festín al comenzar el año creando empleo público, y la pregunta ahí es, la gran reforma ausente de todas estas reformas es la reforma de la Administración y del Estado. Hemos pasado en democracia de tener 3 niveles administrativos a tener 5 niveles de administración que soporta el contribuyente. Y entonces la pregunta es, ¿para cuándo una reforma auténtica del Estado, ¿no? Tanto en extensión como en profundidad? Y esto me lleva a una nueva cuestión, que es el proceso de consolidación fiscal. Yo sé que esto al Gobierno le enorgullece mucho,
cómo hemos amarrado el déficit, ¿no? Yo creo que después de todos estos sacrificios, que el déficit siga estando en el 5,8%, me parece realmente un fracaso. Creo que hemos sufrido mucho para llegar a esta cantidad, sobre todo si consideramos que la deuda pública ha crecido 30 puntos del PIB. Con lo cual yo tengo las mismas dudas que tiene la Unión Europea cuando dice que cree que no vamos a seguir cumpliendo con la senda de déficit. Lo ha planteado en su informe de mayo, ¿no? Entonces, ¿qué dices tú ante estas dudas sobre la consolidación fiscal? ¿Vamos a derrapar cuando se acabe el viento de cola que ahora nos está beneficiando? Y la última pregunta que te dejo tiene que ver con una cuestión que es clave para la consolidación fiscal. Yo sostengo que los privados hemos hecho muchos más esfuerzos para que esta consolidación fiscal se produzca que el Estado. He dicho que no creo que haya habido una reforma real, profunda de la Administración ni del Estado. Y sostengo esto por lo siguiente, pues porque la reforma tributaria que se ha planteado es realmente humilde, modesta, discreta. Resulta que en el año 2014... Bueno, o sea, el Gobierno incumplió, como reconoció ayer el ministro Soria, su promesa de no subir los impuestos y los subió. No solo los subió, es que si acaba la legislatura como estamos, los tipos impositivos van a estar por encima de lo que proponía Izquierda Unida en su programa electoral en 2011. Estamos machacando y estrujando a los españoles y a las empresas con impuestos. Y voy a dar una cifra que es muy gráfica. En el año 2014 los ingresos fiscales fueron de 175.000 millones. Perdón, la recaudación tributaria fue de 175.000 millones. Cuando tenemos mucho menos gente trabajando y muchas menos empresas en España. Esta cifra es la tercera recaudación más alta de la historia desde el año 95 que la agencia tributaria tiene series homologables. Los otros 2 años que han superado esta cantidad fueron, en el segundo lugar, 179.000 millones en 2006 y 200.000 millones en 2007. Todos sabemos lo que pasaba aquellos 2 años. Había un montón de gente comprando cosas a crédito, había un montón de IVA que luego desapareció, que se estaba pagando al contado, pese a que luego te quedabas con una hipoteca de 30 años, etcétera, ¿no? Y por último, subrayar que ya no es un problema solo de presión fiscal, ¿no? Que la presión fiscal efectivamente llegaba al 15,2%, es casi la más alta de la historia, sino que además esto castiga especialmente 2 factores, ¿no? Uno, nuestra cuña fiscal está 5 puntos por encima de la media de la OCDE, es decir, aquí hay que meter las cotizaciones sociales. Un gran logro del informe Lagares es por fin considerar las cotizaciones sociales como lo que son, un impuesto al trabajo, y dejarnos de bromas. Y la cuña fiscal, por un lado, que no se ha abordado, se dijo que se subiría el IVA para bajar esa cuña fiscal, tampoco eso es una cosa que se haya cumplido, esa idea se abandonó hace tiempo. Y en segundo lugar, bueno, pues todos sabemos, y luego viene un informe de desigualdad, que la pérdida del empleo ha sido el factor principal de incremento de la desigualdad en nuestro país, pero es que la subida fiscal, el hachazo fiscal de 2011, corroborado en julio de 2012, ha hecho, por ejemplo, que mañana se celebra el Día de la Liberación Fiscal. O sea, hasta el 1 de julio trabajamos los españoles para el Estado. Pero que las familias más castigadas son precisamente las familias con hijos, que pagan un tipo cuya presión tributaria es casi el doble que la de los países comparables de la OCDE. Con lo cual penalizamos 2 cosas que me parecen claves para pensar en el futuro de este país: el trabajo y los hijos. Y entonces ahí la pregunta es, ¿es aceptable llegar al final de la legislatura con este nivel impositivo? Hay muchas cosas de las que hablar y muchos juicios de valor, que por lo menos yo puedo tener también los míos. Economía sumergida, quien la pueda medir que la mida, porque por definición no se puede medir. ¿Qué se hace? Pues yo creo que la lucha contra la economía sumergida que ha habido en España en esta legislatura ha sido muy intensa y con un esfuerzo muy grande por parte de las administraciones públicas, y se han recogido bolsas de fraude enorme. Decir que en el paro en España no es un problema real, que la gente está trabajando en negro, me parece una exageración y totalmente fuera de la realidad. No, digo que si alguien dice algo parecido, ¿no?
Me parece una exageración y totalmente fuera de la realidad. Hay un problema de desempleo real y luego hay prácticas que no son de ahora, vienen de toda la vida, que afortunadamente cada vez este país va mejorando su capacidad de control, cada vez hay más gente que entrega una factura y cada vez hay más gente que da de alta adecuadamente bien a la Seguridad Social, y eso se está viendo en los datos. No es un tema que vamos a resolver en 2 días, pero sí que hay que seguir trabajando con esto. Yo ahí no soy capaz de decir más, porque ahí están las mejoras en la lucha de bolsas de fraude y las medidas que se han tomado al respecto, que hasta ahora pues muchas veces no se hacía. Lo que no me parece muy adecuado es la propuesta que acabo de escuchar del líder de la oposición diciendo que va a descentralizar todas las políticas activas y pasivas. Cuidado, porque si uno recauda y otro gasta, ahí sí que no tienes incentivo a controlar. Ahí sí que hay que tener muchísimo cuidado, porque no puede ser que la Administración Central sea la que recaude las cotizaciones sociales y otros sean los que se los gaste, porque tiene que haber esa corresponsabilidad dentro de la decisión. Bien, lo que ha sido el conjunto de reformas. Yo no diría que las reformas han sido tibias, ni muchísimo menos, y de hecho ahí están los resultados. Y es que estas cosas hay que medirlas al final por los resultados. ¿Tenemos una mejora sustancial de la competitividad española en términos relativos? La verdad es que sí, respecto a lo que está ocurriendo en otros países. Y luego has dado una serie de ejemplos con los que no puedo estar de acuerdo. Vamos a hablar de la Ley de Servicios Profesionales. ¿Qué es la Ley de Servicios Profesionales? Es la propuesta que le hace la Unión Europea mis antecesores socialistas, porque no presentaron un programa nacional de reformas que contuviese una reforma laboral de verdad, una reforma energética de verdad, una reforma del sector financiero de verdad o una reforma administrativa de verdad. Y como le tengo que poner algo, me invento que el problema de España son los arquitectos y los ingenieros. ¿De verdad alguien piensa que los arquitectos y los ingenieros de este país son los que están generando costes en la economía española, altos precios, altos márgenes, y no hay quien se haga un chalet porque no encuentras a un arquitecto técnico? ¿De verdad ese es el problema de la economía española? Es decir, dudo muy mucho que la Ley de Servicios Profesionales sea realmente. Es una pantalla que hizo el gobierno anterior para decir, como no voy a presentarte un plan de reformas en serio, porque no tengo la capacidad política de hacerlo, lo que voy a presentarte es esto para que te quedes contento. Y se ha quedado como cláusula de estilo. Pero realmente son los procuradores, los arquitectos y es que más va por arquitectos que están con unas dificultades tremendas con el sector de la construcción. Álvaro, la ley la elaboró Guindos. Ya lo sé. Yo sé perfectamente lo que dice esa ley. Y es colegios profesionales, y esencialmente iba con el tema de arquitectos, pues por donde te está queriendo la Unión Europea decir, haga usted algo con los arquitectos, pero venga, si es que es tan fatal, si es que no puedes decir que no hay competencia en ese sector, si es que es tan fatal. Bien, la energética no es de luces cortas, no es de luces cortas, lo siento mucho. Decir, otra cuestión es que es verdad que es un lobby muy poderoso y que influye mucho en el pensamiento sobre determinadas cosas, pero en España ha habido una sobreinversión espectacular en capacidad. ¿Cómo vamos a hablar de mix si tenemos ya invertida la capacidad de generación de aquí a 2025? Tenemos capacidad de generación de sobra. ¿Cómo vamos a necesitar más generación? Y estamos amortizando activos que no se están prácticamente utilizando. Un sector muy regulado y muy primado, sobre todo en la parte de renovables. Y se ha hecho una racionalización de esto. Si es que había activos que no se amortizaban. Había líneas de distribución, de esas que vemos de la época de Primo de Rivera, las casas de los pueblos de una a otra, que todavía se estaban amortizando, desde la época de Primo de Rivera. Era un mare magnum de sector, y lo que se ha hecho ha sido poner orden con una estandarización de todo el sistema y racionalizar lo que cuesta, porque si no haces esto, lo que habrías tenido es lisa y llanamente una subida de un 41%. Si aceptas todo lo que hay, mirando ciego y aceptando directamente la presión del sector, lo que tienes es una subida del 41% de la electricidad. ¿Y qué mix queremos tener hacia futuro si tenemos todo ya instalado? Si tenemos una capacidad de sobra de generación en nuestro país durante muchísimo tiempo, porque se sobreinvirtió, como se sobreinvirtió en puertos, como se sobreinvirtió en regasificadoras, como se ha sobreinvertido en prácticamente todas las infraestructuras, aeropuertos. Tenemos un país sobreinvertido y lo que tenías que era ordenar y asumir las pérdidas de esa sobreinversión. La ley de unidad de mercado, sí, esa se hizo, yo diría que es más autoría de la Oficina Económica que del Ministerio de Economía, luego es evidentemente el Ministerio de Economía que la puso en marcha y la defendió. Se está aplicando, lo que pasa que es una ley que depende de los operadores. Es decir, esta no hay que, independientemente de que tú hagas las modificaciones normativas, cualquier operador que sienta que hay una situación de discriminación o que hay unas barreras o autorizaciones que no son las que corresponden, puede irse al procedimiento conflictivo que hemos aprobado a través de la CNMC y la Audiencia Nacional. Y ahí hay 60 o 70 casos que ya se han presentado, algunos muy interesantes a los que se les ha dado solución.
El crecimiento del empleo público, ya entramos en la parte de las reformas de las administraciones públicas del año 2015, tiene un nombre, se llama Comunidad Autónoma Andaluza, antes de las elecciones. De las 30.000 personas contratadas en 2015, 28.000 han sido en Andalucía. Y ahí lo dejo. Ahí la responsabilidad es que la tiene, sí, pero han cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y por ahora no hay posibilidad de aplicar. La reforma de la Administración. ¿Qué es la reforma de la Administración? Porque decir que la Administración no se ha ajustado… me voy a poner un ejemplo sangrante. Por eso digo de estas cosas que nos hemos ajustado unos sí y otros no. Pues mire, en el sector de la construcción, que es el sector donde más desempleo se ha producido en nuestro país, los salarios no han parado de crecer, mientras que la Administración está en estado congelados y cobraron la paga extra del año 2012. Yo creo que es injusto decir que los funcionarios no han hecho un ajuste y que los empleados públicos no han hecho un ajuste. Me parece durísimo decir eso, durísimo. Y la función pública lleva con su sueldo bajado desde el año 2010 y desde entonces congelado. Y hacen los grandes servicios públicos del país. Yo vuelvo al tema. Yo creo que este tipo de debates son, además normalmente se plantean desde personas que no conocen la Administración. Igual que decir que los directivos no se han ajustado es no conocer el mundo de las empresas. Y se habla desde, yo creo que un desconocimiento de lo que está haciendo el otro para justificar mi posición reivindicativa. Y lo que tenemos que hacer como país es darnos cuenta que ha habido un esfuerzo muy fuerte. ¿Qué es una reforma de la Administración? Cargarnos un nivel administrativo. Tenemos los mismos niveles administrativos que cualquier país federal. Los mismos que Alemania. Alemania tiene los municipios, luego tienen los Kreise, que son equivalentes a nuestras comarcas o nuestras provincias, luego tienen los Länder y luego tienen el gobierno federal y, por supuesto, la administración autonómica. Tenemos los mismos que en Alemania y tenemos los mismos que en Estados Unidos, que también tienen los municipios, tienen los counties, tienen los estados, sí, la Unión Europea al final. Y tenemos los mismos que en Estados Unidos, que evidentemente no está en la Unión Europea, pero sí tiene el gobierno federal, tiene los estados, tiene los counties y tiene los municipios. No es un tema de niveles administrativos. En España y en cualquier país con gran territorio se van agrupando. ¿Necesitamos menos municipios? Pues depende. ¿Qué es lo que determina que tiene que el número de municipios? ¿La población o el territorio? Porque claro, te vas a Castilla y León, que tiene municipios muy pequeños, pero esos tienen unos territorios inmensos. Y si todavía los concentras más, tendrías unas zonas muy poco gestionadas territorialmente. No es tanto el nivel administrativo, sino que cada nivel administrativo adecuadamente sus funciones. Esa es la ley de administración local que ha empezado a ponerse en marcha. Y hay muchas cosas que no se han puesto en valor. Por ejemplo, que los interventores de los ayuntamientos sean ahora totalmente independientes de los alcaldes y respondan al Ministerio de Hacienda. Eso es un nivel de control como no ha existido en la vida. La prueba está que ahí tienes el resultado territorial. Respecto a la consolidación fiscal, se dicen dos cosas. Bueno, decir que un 5,8 es un fracaso, teniendo en cuenta que perdimos 7 puntos de PIB de recaudación pública y empezamos con un déficit público del 9%. Aquí hay dos o tres ideas. La primera, tenemos la segunda o tercera presión fiscal más baja de la Unión Europea. España es un país que recauda poco. Y mirad, no será por mí. Bueno, puede ser que no por alguien en concreto, pero si miramos el conjunto de la población española, lo que tributa en relación al PIB, yo salvo Eslovaquia y algún otro país del este, a lo mejor España es el tercero por la cola. Ahora estamos viendo a Grecia, pero es que España recauda menos IVA en relación al PIB que Grecia. Tanto que estamos mirando por el otro lado. Por lo cual, algún problema hay. Tiene que ver con el fraude y tiene que ver también con el diseño impositivo. Pero, desde luego, es un país que le cuesta recaudar. Tiene poca capacidad de recaudación en comparación con el resto de los países europeos. Y tampoco tenemos un alto nivel de gasto público. Estamos en el tercio bajo del gasto público en la Unión Europea. De los 440.000 millones de euros que tenemos de gasto público, la principal partida es pensiones, 130.000, la siguiente es sanidad, 70.000, la siguiente es educación, 50.000, las siguientes intereses de la deuda, 30.000, junto con desempleo, otros 30.000, unos 20.000 en servicios sociales y otros 20.000 en infraestructuras. Ahí va el 80 y tantos % del gasto público. Luego, además, tendremos que pagar el servicio exterior, la defensa, la educación, la justicia y luego algunas otras cuestiones que hacemos, por ejemplo, subvenciones al mundo empresarial y otro tipo de cuestiones. Decir que hasta el día de hoy trabajamos para el Estado, no. El Estado solo se queda con menos del 10% de lo que recauda. El resto lo devuelve en términos de pensiones, o las pensiones no las tenemos que pagar. O sea, cuando nosotros recaudamos para pagar las pensiones o pagar el seguro de desempleo, eso no se lo queda al Estado. Eso no es trabajar para el Estado.
es trabajar para los pensionistas. Si me quiere decir trabajar para los pensionistas, es verdad que es trabajar para los pensionistas. Si me quiere decir que es trabajar para los parados, es verdad que es trabajar para los parados. Si son 70.000 millones de gasto en sanidad, es trabajar para los que están en una situación de falta de salud a los que hay que atender. Para eso sí también estamos trabajando hasta el día de hoy que liberamos. Es decir, yo no comparto la idea de que pagar impuestos es tirarlos a la basura o hacer que los que estamos en las responsabilidades públicas hagamos con eso cualquier cosa que no le es útil al ciudadano. El gasto público vuelve a los ciudadanos y los gastos administrativos que se quedan las administraciones de funcionamiento son menos del 10% de lo que se está pagando. Y ahí siempre se puede mejorar la gestión, pero no nos engañemos. Cuando estamos hablando de reducir el gasto público, estamos hablando de ir a cualquiera de estos elementos del 85%. Y claro que hemos hecho reformas. Hemos hecho una reforma sanitaria, hemos hecho una reforma educativa, hemos hecho una reforma en pensiones. Todos los grandes gastos, que son muy rígidos además, los intereses de la deuda bajan por la bajada de prima de riesgo y hemos hecho también una reforma del seguro de desempleo. Todos los grandes gastos han tenido su reforma. Ahora, decir que pagar impuestos por definición es malo es decir que yo no quiero que haya sanidad pública, que no quiero que haya educación pública, que no quiero que haya pensiones, que no quiero que haya ese tipo de cosas, que es con las que pagamos en un 80 y muchos % con nuestros impuestos. Y ahí tiene que ser un gobierno siempre muy moderado y muy cuidadoso a la hora de tomar sus decisiones, tanto de ingresos como de gastos. La reforma tributaria, claro que a todos nos gustaría encontrar una mina de diamantes y no tener que cobrar impuestos para financiar estos gastos públicos. Pero pensemos lo que es la clase media de este país, tanto que se habla de la clase media. En la encuesta de salarios nos lo acaban de decir. El sueldo medio de este país está en 23.000 euros y el sueldo mediano en 19.000. Una familia en media española está con unos ingresos brutos anuales de 30 y tantos mil. No ahorra y su único ahorro para su futuro, aparte de su propia vivienda, es la pensión pública. No tiene dinero para mandar a sus hijos a una universidad privada, de forma que si tienen talento tienen que contar con una universidad pública y si están enfermos utilizarán la sanidad pública porque no tienen capacidad económica para pagar grandes seguros privados. Evidentemente hay una clase más acomodada y hay una serie de personas más acomodadas que esto. Pero el conjunto de la población española necesita estos servicios públicos y se tienen que financiar y somos un país que recauda relativamente poco respecto a la media de la Unión Europea. Que tenemos que hacer reformas fiscales para que con menor esfuerzo fiscal de cada uno y con una economía más fuerte seamos capaces de recaudar lo suficiente para atender a este estado del bienestar es innegable. Pero decir que por definición hay que bajar los impuestos, hombre, lo puede decir gente que no le preocupa su pensión pública porque tiene riqueza propia, que no le preocupa la sanidad pública porque tiene su seguro privado, tiene dinero de sobra para pagar otro tipo de educación a sus hijos y no le preocupa el seguro de desempleo porque tiene también patrimonio propio. Pero la mayor parte de la población española necesita estos recursos y no podemos, yo francamente no creo que debamos darle al sector público un chinazo tan serio como para decir todo tiene que bajar. Toda la recaudación tiene que bajar. Ahora, dicho esto, tampoco la otra opción, que es lo que estoy escuchando en toda la oposición de izquierdas. Tenemos que aumentar nuestra presión fiscal hasta la media europea, que son 90.000 millones de euros. Oiga, ¿de dónde los sacamos? Todo el esfuerzo que nosotros pedimos a los españoles en el año 2011 y 2012 son 7.000 millones de euros. Para llegar a 90.000 es un palo fiscal como el que no se ha visto en nuestro país. Es más, voy a poner un ejemplo, porque te dicen, no, es que lo vamos a sacar de los ricos. Bueno, ¿y qué es un rico? Si nos vamos al último renglón de la estadística de la agencia tributaria, que son, se supone, los que más ganan, estos tienen de base imponible 3.500 millones de euros. Si se les confiscase la base imponible, cosa que evidentemente no se puede afortunadamente hacer en este país porque para eso tenemos una Constitución, todavía nos quedarían 86.500 millones de euros que recaudar por parte de esa propuesta de subida de los impuestos hasta los niveles de presión fiscal medios de la Unión Europea. Entonces, si bien es verdad que las propuestas de la izquierda son disparatadas con unas subidas de impuestos que es que destrozaría la economía española y generaría un estrés social insoportable, también es verdad que la demagogia de decir que los impuestos tienen que bajar en un país que recauda lo que recauda y que necesita pagar estos servicios públicos, que en la inmensa mayoría, todo el dinero que se recauda en su inmensísima mayoría le vuelve al ciudadano o en rentas o en especie. Y esto, francamente, nosotros como gobierno lo defendemos, que este tipo de cosas tienen que mantenerse en nuestro país.